Saludos a todos, ¿cómo están? Hoy es martes 16 de marzo del año 2021. Continuando con esta serie de videos en donde, bueno, como ya he comentado, la idea es compartir experiencias de ciertos acontecimientos históricos, en cierta forma relativamente recientes que me tocaron a mí vivir, y he estado siguiendo una secuencia para tener un orden, una secuencia histórica en este sentido. Por sexenios, ya he hecho en algunos videos comentarios respecto a lo que me tocó vivir en el sexenio de Luis Echeverría, y actualmente estos videos son de lo que me tocó vivir, sobre todo ya en estos videos sobre la etapa final del sexenio de José López Portillo, que fue presidente de diciembre del año de 1976 a noviembre del año de 1982. He comentado que a esta parte de su gobierno, yo estaba estudiando el segundo semestre en la universidad, una universidad estadounidense, y yo tenía para aquellos tiempos 19 años. También he comentado que la idea de estos videos es, como les he comentado, compartir experiencias um, que pueden dejar algún tipo de aprendizaje que nos puede ser útil, y más que nada para tratar de entender lo que ocurre en nuestros días, y también pues hablar un poco más de lo que realmente sucedió por aquellos años. Yo veo en el internet que a veces se realizan videos donde se dan opiniones, personas que normalmente por la voz se escucha que son jóvenes, que no les tocó vivir aquellos años, y pues son versiones, vamos a decir, oficiales o arregladas o así. Entonces a veces no corresponde lo que dicen en esos videos con con lo que realmente ocurrió. Entonces la idea es compartir experiencias. Entonces, como les comento, al final de su sexenio se vivió una gran, vamos a decir, efervescencia. Se le llama una crisis económica, ¿verdad? Entonces, busca uno en el internet información, vamos a decir, respecto a José López Portillo, y te pueden decir dónde nació, quién sabe qué. Yo ya comenté en el video anterior, que por cierto se llaman Aprendiendo a administrar la abundancia, el 3 y el 4, que hacen referencia a José López Portillo. Yo en aquel tiempo no podría dar una opinión respecto de él. Tenía información, la que poseen muchas gentes, la que está a disposición en el internet o en libros de así. Pero bueno, a la distancia, estamos hablando que han transcurrido 39 años. Yo podría decir sin ninguna duda que el presidente José López Portillo era lo que se conoce como un presidente títere. Es un término muy fuerte, en realidad no me da gusto aplicarlo, es simplemente la realidad. El presidente José López Portillo fue un presidente títere. Era una persona muy preparada, de gran conocimiento, o sea, de cultura general, eh, pero ya como comenté en los dos videos anteriores, este, eh, les comentaba que él era una persona que no tenía una carrera política. Él entró al gobierno más que nada porque era amigo de la infancia del presidente en aquel tiempo, de Luis Echeverría. Toma posesión como secretario de Hacienda en el año de 1973, y para septiembre supuestamente de 1975 es nombrado candidato. Es decir, no tendría en el servicio público no más de 2 años, menos de 3, ¿verdad? Y es entonces cuando es nombrado candidato por el Partido Revolucionario Institucional, que era un partido, vamos a decir, único, hegemónico, casi dictatorial.
donde todo el mundo sabía que cuando alguien era seleccionado como candidato por el PRI a la presidencia o para cualquier otro cargo de elección popular, lo más seguro es que automáticamente ya ese cargo era solamente un trámite, el paso por las elecciones. Así era la política mexicana en esos años y era algo que se veía de manera normal, ¿verdad? No tan normal, o sea, obviamente que había voces que obviamente que criticaban pues es en cierta forma el nombrar a una persona con las características de José López Portillo, candidato a la presidencia de la República, era un auténtico exceso, ¿verdad? A partir de este nombramiento de José López Portillo hasta el último presidente que fue de manera continua presidente del PRI, el caso de Ernesto Zedillo Ponce de León, estamos hablando de José López Portillo, posteriormente Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari y al último Ernesto Zedillo Ponce de León. Todos esos candidatos tenían esta misma característica, eran candidatos que tenían muy poca experiencia política, inclusive muchos de ellos también eran políticos de reciente, eh, pues, o sea, sin una carrera política larga, vamos a decirlo así. A veces, el caso de José López Portillo es extremo porque había sido nombrado secretario de Hacienda, pues apenas 3 años antes de que fuera seleccionado como candidato a la presidencia de la República por el PRI. A mí me estaría interesante averiguar o saber, digo, por curiosidad nada más, cómo le habrá hecho Luis Echeverría para imponer a ese candidato. Seguramente debió haber tenido resistencias en sus alrededor, ¿verdad? Aunque es sabido que en esos años el poder presidencial era muy, muy grande, era muy grande. Entonces, pero obviamente que debieron haber habido voces que debieron haber estado inconformes con el nombramiento de José López Portillo como candidato a la presidencia por el PRI. Posteriormente, pues ya fue candidato único a las elecciones, realmente no tuvo ningún contrincante. Por eso señalo, en los hechos, en la realidad, a los años de distancia, eh, el presidente José López Portillo fue un presidente que se les conoce como títere, es decir, era la fachada donde el presidente anterior pretendía seguir gobernando. En este caso, el licenciado Luis Echeverría Álvarez. Yo supongo, y quiero pensarlo, que este señor López Portillo debe haberse dado cuenta de que en realidad es muy difícil que alguien vaya a rechazar la oportunidad que le digan, ¿te gustaría ser presidente de México? Y que fuera a decir que no. Es muy difícil que eso ocurra. Pero en un momento dado se dio cuenta que aceptar ese cargo debe haber sido eh, una gran responsabilidad y aceptarlo así pudo haber sido inclusive hasta irresponsable de su parte. Pero así lo hizo, seguramente le han de haber ofrecido que lo iban a apoyar, etcétera. Pero en un momento dado de su gobierno, supongo yo con las personas que lo rodean, que lo halagan, en un momento dado rompió con el presidente anterior, con Luis Echeverría, y eso fue muy notorio. Debe haber habido algo que ocurrió ahí que provocó un rompimiento político. Se nota este rompimiento cuando persigue judicialmente a algunos que habían sido colaboradores del gobierno de Luis Echeverría, algunas personas ahí, les da un proceso judicial y al mismo Luis Echeverría, en cierto modo, lo destierra y lo manda, como ya había señalado, como embajador de México a, a, a Oceanía, allá por Australia, Nueva Zelanda, ¿verdad? Ya ha comentado que él, obviamente, al ser un presidente títere, fue un presidente que no cumplió realmente en su totalidad los 6 años de gobierno. Es decir, sí, oficialmente sí, pero la toma de decisiones no fueron plenamente tomadas por él. Ya les comentaba que una vez que el candidato por el PRI a la presidencia era seleccionado,
prácticamente todo el mundo sabía quién iba a ser el siguiente presidente y automáticamente en ese instante los presidentes empezaban a perder poder. Por eso es que yo señalo que las decisiones que se tomaron en el último año de gobierno de José López Portillo, esto es en el 1982, yo puedo estar plenamente seguro, a años de distancia, como estamos ahora, que esas decisiones las debió haber tomado el que iba a ser el presidente entrante, en este caso Miguel de la Madrid, y estoy hablando de decisiones tales como nombrar un nuevo secretario de Hacienda, que fue el caso de Jesús Silva Herzog, y también el asunto de la nacionalización de la banca, que fueron las decisiones, por ejemplo, esta última, que se anunciaron en el último informe de gobierno de José López Portillo, que esto es en septiembre de 1982, cuando faltaban apenas unos 60 días para que concluyera su gobierno. Ese tipo de decisiones normalmente no se toman en esas fechas y en esas condiciones. Entonces, bueno, simplemente para dejar aquí. Otro caso que nos demuestra que tampoco, en el caso de él, cuando fue nombrado candidato, no ocurrió como con los demás, que empezó a tener poder, fue que, por ejemplo, la primera elección para gobernador que ocurre posterior a la elección presidencial es el caso de la candidatura al gobierno del estado de Baja California Norte. Tradicionalmente, la elección o selección de quién va a ser el candidato a gobernador por ese estado, pues normalmente recaía en el que había sido nombrado, ya sea candidato a la presidencia de la República o que ya era presidente electo, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando se seleccionó quién iba a ser el candidato a la gobernatura del estado de Baja California Norte, ya José López Portillo era presidente electo. Sin embargo, Luis Echeverría no le dio esa facultad para que seleccionara quién iba a ser el candidato a la gobernatura del estado de Baja California Norte. Ese es un dato que es muy importante, para señalar cómo es que en su caso, pues no era un presidente que, pues era, como se dice vulgarmente, un presidente títere. Hay una información que no quiero dejar pasar por alto, hay unos videos que hacen referencia a lo ocurrido al final de este gobierno de José López Portillo, referente a la nacionalización de la banca. Y hay unos videos donde uno de esos banqueros que les fue expropiada la banca, señalan que habían hablado con el presidente José López Portillo para pedirle que no fuera a tomar ese tipo de decisiones. Y me llama la atención porque esta cuestión de que cuando ya hay un candidato a la presidencia seleccionado por el PRI, ya todo el mundo sabe que a quien tienes que dirigirte en esas fechas, realmente al que habría que convencer para que no se tomaran esas decisiones, no era José López Portillo, era con Miguel de la Madrid, con quien tenían que haberse dirigido, ¿verdad? Entonces esto es un dato que quería yo compartir con ustedes en este video, para que cuando analicen lo ocurrido en este gobierno de José López Portillo, no solamente el final de este mismo, sino todo en su conjunto, tienen que considerar esta situación y también tomar como experiencia que no es bueno seleccionar un candidato con estas características. Siempre al final, cuando alguien pretende perpetuarse en el poder por estos medios, o que quiere gobernar por estos medios a través de un títere o de una fachada, normalmente las cosas no funcionan. Es como cuando alguien es dueño de una propiedad o de una empresa y que no quieren que se enteren las personas por alguna razón, o el gobierno o las autoridades hacendarias o lo que sea, y colocan prestanombres o así, dueños fachada. Normalmente este tipo de decisiones normalmente nunca terminan bien, ¿verdad? Hay muchos ejemplos al respecto. Bueno, no realmente al dar este título a José López Portillo de presidente títere,
No es mi intención ofenderlo, no es ninguna otra vez, simplemente señalar las cosas como son, ¿verdad? Y entonces, a la distancia, creo que a todos nos queda claro cómo fue que este señor llegó a la presidencia en base a una imposición del presidente anterior y que realmente explica mucho el porqué de su gobierno en términos generales, pues no fue no es tan bien recordado ni tan exitoso. Bueno, saludos a todos, espero que esta información les sea útil en la toma de sus decisiones y espero que le den like a este video para que más gente lo vea y estamos en contacto para nuevos videos. Saludos a todos, bye.